Para que te presente. ¿Qué dijiste? Para que te presente. Bueno. Okay. Hola a todos. Ahora que somos un poco más, ya empecé a grabar esta sesión de aprendizaje y vamos a dar inicio a otro sábado de sesión. Ahí van poniendo sus cámaras para que Mariel no se sienta tan sola. Y hoy estamos en la sesión de periodismo de audiencias. Esta sesión la va a dar Mariel Lozada, que es periodista freelance, que está en este momento, como hablábamos recién, en Nueva York. Mariel tiene un máster en Engagement Journalism, así que un poco de eso vamos a hablar. Trabaja como editora asistente de la Red Global de Periodismo de Investigación y claramente como consultora también de audiencias para distintos medios de comunicación. Así que hoy vamos a estar charlando de eso. Además, es mi amiga personal, así que la tratan bien en esta sesión, por favor. Y Vale. como ya saben todos, 3 bloques con consultas en el medio de todo lo que quieran ir charlando. Voy a elegir al azar random a un par de personas para que se presenten y empezamos la sesión oficialmente. Mariana Recamier, presentación rápida. Hola, soy Mariana Recamier, estoy desde Guadalajara, México, y hago periodismo con perspectiva de derechos humanos y sobre medio ambiente. Bruno. Yo, Vinicius. Vos. Vinicius no está conectado. No está todavía, perdón. Hola, soy Bruno Celsa, yo soy uruguayo. En este momento me encuentro en Montevideo y estoy trabajando en Radio Ambulante. Perfecto. Tami Zárate. Bueno, hola, soy Tamara. Me recibí como periodista, pero ahora me pasé a la Corpo, estoy trabajando para Natura Cosméticos como Project Manager. Hace poco todo esto. Pero antes estaba en Forza Argentina, revista de negocios. Y no tienes acento de Buenos Aires. Y no tengo acento de Buenos Aires. No soy porteña. Alonso. Voy a empezar a ver a la gente sin cámara. Alonso, ¿estás por ahí? Bueno, Carlos Kessler. Hola, soy Carlos Kessler, soy guatemalteco, estoy en la ciudad de Guatemala y trabajo como periodista en Prensa Libre y Guatevisión, que son 2 medios aquí en Guatemala, hermanos. Uno es un diario impreso y otro es un noticiero de tele. Dani Torrico. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Yo soy Dani Torrico, soy de Bolivia y actualmente estoy como periodista cultural. Qué bien. Isela. Hola, yo soy Isela Barranzuela, soy de Perú, actualmente estoy en el Callao y trabajo en un medio de publicidad y marketing. Bueno, esas fueron presentaciones al azar, en el medio de la charla igual se pueden ir presentando, haciendo preguntas y tal, y ahora sí le doy la palabra a Mariel para empezar oficialmente la charla de Engagement Journalism. Lo primero que te iba a decir, Flavia, tengo 2 bloques y en vez de 3, 2 bloques y preguntas. Déjame compartir pantalla, díganme si funcionan porque estoy desde el iPad y comenzar transmisión. Ok. Ajá, ¿lo ven bien? Sí. Ok. Yo no los veo a ustedes, así que va a ser como que les esté hablando a la nada. Y si tienen una pregunta, por favor, háganlo con el micrófono abierto, porque en verdad no veo nada de eso. Entonces, como dijo Flavia, yo tengo un máster en Engagement Journalism y he estado trabajando este enfoque, digamos, de periodismo de engagement o periodismo de comunidad desde hace algunos años. Yo creo que se puede resumir en hacer periodismo con, no periodismo para las audiencias. Y vamos a ir cambiando acá. Simplemente, ¿qué es? Es hacer periodismo que no incluye a tu audiencia solo al final, sino que sea un loop, un ciclo, donde participan activamente en el proceso y donde sus comentarios luego de la publicación pueden llegar a darte nuevas ideas para nuevos temas. Combinar el poder de la participación de comunidad con lo que hacemos
tradicionalmente, lo que puede hacer un periodista tradicional que cubre cualquier fuente, esto no se limita a ninguna de las fuentes, y para digital, impreso, tele, lo que sea. Es ir a buscar activamente a la gente a donde está, no quedarnos sentados esperando que nuestros lectores lleguen a nosotros o que nuestras historias lleguen a la gente que deberían llegarle o a la gente que esté involucrada en este proceso. Es buscar las necesidades de información, es buscar perspectivas distintas y es buscar los comentarios que tienen las comunidades que cubren. Como les dije, es dejar que la audiencia influya en tu trabajo. No es solamente decir como, ay, publiqué esto y bueno, me dejaron un comentario quizás en Facebook, pero hasta ahí. Es lo contrario, porque eso vendría siendo este periodismo extractivista, que es lo que los periodistas de audiencia estamos luchando o estamos haciendo que no suceda. Es decir, el periodismo extractivista llega pensemos, un corresponsal a un barrio, el barrio donde ustedes vivieron toda su vida, y hace una nota con un testimonio y luego no se preocupa de qué pasa con eso, no se preocupa por realmente entender lo que está pasando en la situación o lo que la gente realmente le está diciendo. Y se va y se olvida de esa historia. Te quedas un tiempo más, si tú le dedicas un poquito más de tiempo a escuchar lo que la gente te quiere decir, pues incluso hacer muchas más publicaciones y muchos más trabajos desde ese mismo. Ya puedes tener ideas desde la primera entrevista o simplemente puedes estar muy atento a lo que te dice la gente o puedes conocer a la gente correcta. Vamos a discutir un poquito más sobre las maneras de llegarle más adelante, pero básicamente es eso. ¿Qué pasa con el periodismo que realmente involucra a los lectores? Bueno, también tiene el potencial de empoderarlos, no solo a nivel individual, pero también a nivel colectivo, porque una persona o una sociedad bien informada es una sociedad o una persona que toma mejores decisiones, que entiende lo que está sucediendo a su alrededor y cómo usar los recursos o herramientas que tiene a su alrededor para intentar resolver algún problema o situación que le esté acaeciendo. También beneficia al periodista porque te permite tener ciertas exclusivas o ciertas cosas a las que no le llegarías de la misma manera. Tienes que entender que, déjame cambiar, escuchar es tu prioridad. Cuando estás haciendo periodismo de comunidad, cuando estás pensando en engagement, escuchar a la gente tiene que ser tu prioridad. Hacer que la gente se sienta escuchado es tu prioridad. Esto va a hacer que, por supuesto, tu periodismo mejore y que tengas mucho más claro cuál es tu historia, las circunstancias y las necesidades de la historia que estás contando. Cuando las salas de redacción donde trabajamos empiezan a pensar de esta manera, pues las salas de redacción mejoran. Además, nos da una oportunidad de oro para pensar en las comunidades que usualmente quedan afuera de las narrativas principales de los grandes medios, ¿no? Porque todos sabemos que la situación de confianza en los medios ahora no es la mejor y va a ser mucho más fácil que una persona que ya tiene una relación contigo, que ya sepa que tú estás haciendo un trabajo ahí. Pensemos en un hospital, por ejemplo. Yo en Venezuela cubrí por mucho tiempo hospitales y siempre los doctores me llegaban porque yo iba una vez a la semana al hospital, así no tuviera pauta clara. Solo para, miren, ¿y qué más? ¿Y cómo están pasando las cosas? Y hay algo que les gustaría que contara o algo así. Entonces me llegaron a invitar a la cena de Navidad, que no es lo que se busca cuando estás haciendo este tipo de trabajo, pero eso quería decir que yo tenía una ventaja sobre los otros periodistas que estaban cubriendo salud, porque tenía una mejor relación con los doctores del hospital. Y no estoy pensándolo en llevarlo a políticos o a temas un poco más complejos que serían propensos a soborno, pero en temas de comunidad no es tan grave que mantengas el contacto a lo largo del tiempo con una sola fuente. Priorizar cubrir las necesidades de información insatisfechas y facilitar la participación de la comunidad en el proceso noticioso. Por eso es tan importante que los escuches, porque ellos no saben qué está pasando con cierta cosa, ¿no? ¿Por qué la gente no sabe qué está pasando con sus facturas de agua? ¿Por qué en esta comunidad la comida no está llegando? ¿Sabe realmente qué es lo que está pasando con eso y cómo lo podemos encontrar? Es encontrar nuevas formas de servir a tus comunidades.
algunos como key takeaways de esto es nada sobre nosotros sin nosotros. Eso no es algo que lo diga yo como periodista, sino que imagínense que lo diga la comunidad con la que están trabajando. Nada sobre ellos sin ellos. Si son parte de la historia, tienen que estar incluidos de principio a fin, no solo como una cita que te sirvió para un trabajo que estás haciendo y ya, y chao, te olvidaste. Habla con la gente donde está la gente. ¿Qué forma puede tener esto? Puede ser ir a charlas del Consejo Comunal, puede ser sumarte a reuniones de Zoom de gente que está discutiendo el tema que tú estás discutiendo. Por ejemplo, poniendo el esfuerzo, el ejemplo de Roe versus Wade aquí. Yo les dije ayer, fui a la charla y a la marcha me quedé toda la marcha y me acercaba. Por ejemplo, yo tengo un énfasis especial, siendo latina, yo soy venezolana, en comunidades latinas y en lo que está pasando con las comunidades latinas. Entonces, cada vez que veía a alguien con un cartel en español, me acercaba a ver si era una comunidad organizada, si era un activista de cierta forma, de cierta manera. Lo mismo cuando escuchaba cánticos. Es gente a la que, especialmente en un tema tan delicado, no les podría haber llegado con una búsqueda en internet. Quizás habría sido un poquito más difícil, quizás sí, porque ya conocía a otra gente, pero la experiencia en el terreno y el haber ido a donde estaban fue lo que me dio como una suerte de ventaja a buscar esos contactos, ¿no? Y esto no funciona solo en una marcha, funciona si estás trabajando, que es uno de los ejemplos que tengo más adelante, en temas de facturas y de por qué la gente no está entendiendo sus facturas, pues te vas y te sientas con ellos y mira, cuéntame qué es lo que está pasando. Escucha sin juicios y con empatía. Te pueden decir cosas que no te van a gustar, te pueden decir cosas que te parecen horribles o en verdad somos personas más allá de periodistas, vamos a tener una opinión sobre las cosas que la gente nos está diciendo, pero eso no es nuestro trabajo dejarlo salir y decirlo. Tienes que hacer el mejor esfuerzo que puedas para realmente entender desde dónde está viniendo esta persona y cuál es su punto de vista y ponerte en sus zapatos sin intentar juzgarlo por pensar políticamente contrario a ti o por no entender las cosas en las que está pasando. Y bueno, ve tu trabajo como un ciclo, no digas que, bueno, publiqué y me olvidé de esto. Piensa que siempre puedes estar mejorando y alimentando esa misma historia. Eso funciona mucho también si te quieres especializar en un beat o en una fuente. Vas a tener siempre como esa retroalimentación continua que te va a seguir llegando. ¿Y cómo empezamos a hacer esto? Bueno, lo más importante es identificar a la comunidad con la que quieres trabajar en cualquier historia que quieras hacer. ¿Por qué es tan importante tenerlo claro? Bueno, como les dije más adelante, tenemos que construir confianza con ellos y una forma de hacerlo es pensar en cuáles son sus necesidades de la información y movernos hacia esta práctica implica pensar distinto o de una forma distinta cómo vamos a atacar nuestros reportajes. Recordemos que los periodistas de comunidad son los responsables por implementar una estrategia de engagement con las audiencias que los conviertan en audiencias leales. Y eso va desde el social media hasta cuál es la forma gráfica que mejor funciona. ¿Cuál es la forma gráfica que mejor funciona? Quizás podría ser unas letras muy grandes porque... Ay, se me cayó esto, perdón. Quizás podría ser unas letras muy grandes porque tu comunidad tiene problemas de vista por un escape de gases tóxicos que hay ahí. Entonces, cuando vayas a pegar un flyer sobre tu investigación, vas a tener que pensar en eso, ¿no? Por eso es tan importante ir estando muy claro en lo que está pasando. Tienes que trabajar, así no sea tu reportaje, así estés solo trabajando en engagement, trabajar muy de cerca con los reporteros que están haciendo la investigación. Si estás haciendo la investigación tú mismo, pues por supuesto vas a tener ventaja ahí, pero tienes que arrancar pensando en quién es la gente que quieres servir. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, fíjate en quiénes son los actores principales de esta comunidad. Si tu comunidad es de nuevo
hospital, ¿quiénes te pueden dar ahí información? Doctores, mamás, enfermos, enfermeros, el director del hospital, mapéalo, ponlo todo escrito, tenlo bien claro, cuáles son los contactos que tienes con ellos ya. Identifica a la gente de esa comunidad o las comunidades cercanas con las que ya tengan relaciones y te puedan servir de puente. Si has trabajado en otro hospital, quizás ya conozcas a alguien que te pueda servir para ponerte en contacto con de este hospital y así no llegar tan paracaidísticamente diciendo como, oigan, cuéntenme lo más doloroso de su vida solo porque yo llegué aquí y me voy mañana. Identifica a las personas miembros de esa comunidad que usualmente no son tan escuchados y cuyas historias suelen pasar desapercibidas. Esto puede tener forma de un barrendero, de alguien que se encarga de file, de los documentos. Puede, si estás pensando en una comunidad geográfica, el peluquero, que no es necesariamente un actor relevante en la historia que tú quieres contar, pero puedes saber muchas historias de mucha gente. Hay que verlo con un poquito de perspectiva distinta, más grande, y no pensar tanto en quién puede darte un testimonio bonito o una cita que quede bonita para tu sitio web. Y ten conversaciones con miembros de la comunidad que no necesariamente sean entrevistas sobre un tema específico. ¿Por qué? Porque la gente va... Que canta casi. Creo que alguien está desmuteado. Pero, Ten conversaciones con miembros de la comunidad que no necesariamente sean entrevistas sobre un tema específico. Esto puede ser súper frustrante, puede ser horrible que tú quieras una historia y hayas hablado 2 veces con esa persona y la persona nada que lo cuenta, pero también puede ser que en la tercera conversación que tengas con ella, la persona te cuente lo que va a llegar a ser la A1, la página 1 del periódico, o que la persona acceda a dejar que tú le tomes fotos. Esto es especialmente frustrante si trabajas con un medio gráfico, porque no siempre están de acuerdo con prestar su imagen, pero es más probable que lo haga con una persona que se haya dedicado a escucharlos, a entender realmente lo que están pasando, que alguien que solamente haya llegado un día y luego se vaya. ¿Por qué nos sirven estas conversaciones, no solo entrevistas? Bueno, primero son una práctica de escucha y de conversación que sigue siendo la herramienta más importante que podemos tener como periodistas, sea periodista de engagement, sea periodista de lo que sea. Lo básico va a seguir siendo lo mismo, tenemos que saber escuchar y saber hablar. Entonces, esto nos sirve hasta por ahí, ¿no? Nos permiten construir una relación que no sea meramente transaccional y por eso construir confianza. No es solo yo llego, tú me cuentas tu historia y tú te vas. ¿Qué pasa también con eso? Muchas veces las personas a las que estamos entrevistando, especialmente si vienen de comunidades un poquito más vulnerables, no entienden precisamente lo que significa salir en un medio, ¿no? Entonces, si tú te tomas el tiempo de realmente explicar qué es lo que quieres, por qué lo quieres y cómo va a ser lo que va a pasar, pues vas a encontrarte una mejor recepción, porque me ha pasado, y quizás a ustedes también, muchas veces llegas a un sitio y dicen, no, yo no quiero hablar con periodistas porque vino, no sé, Televisa y después mi imagen se hizo viral, o una cosa así, ¿no? Nos permiten entender realmente nuestras fuentes, su perspectiva y la información que necesitan. Se me comí la N ahí, disculpen, tenía muchos años. Nos permite saber realmente qué es lo que quieren y cuáles son sus necesidades de información y cómo consumen información ellos. Si ustedes están cubriendo un reportaje sobre una filtración de agua en una comunidad y hacen una reunión de Zoom y nadie llega, pero hacen una reunión en persona y todo está full, pues vas a saber que algo más útil para ellos va a ser una reunión en persona, no una reunión de Zoom, así sea lo más cómodo para ti, porque a las reuniones en Zoom nadie llega. Nos permite conocer su trabajo y su red. Me ha pasado cubriendo historias, me pasó una vez en un reportaje que estaba haciendo, que estaba entrevistando a una señora en su casa y llegó una visita y resulta que la visita también me sirvió de fuente, porque también era una mujer que había sufrido violencia obstétrica. Nunca sabes qué va a pasar, eso, claro, estaba haciendo una entrevista, pero nunca sabes de qué tanto te puede servir el estar ahí y continuamente estar ahí, no simplemente llegar e irte. Y nos permite conocer a más gente que podría enriquecer su trabajo. Bueno, es nuestro trabajo, es el mismo ejemplo que les conté, o simplemente cuando alguien te está contando algo y te dice, ah, sí, cierto,
mira, sabes que yo tenía una amiga que hablaba mucho de eso que tú me estás diciendo, o fulanito también creía que esto que tú me estás diciendo. Entonces, creo que es bastante importante pensarlo de esa manera. ¿Cómo podemos mapearlo un poquito o tenerlo un poquito más claro? Bueno, primero empieza con los contactos o las relaciones que ya tú tienes, que pueden ser desde la amiga de la tía, de tu abuela, de tu mamá, o una fuente que hayas cultivado solo por ser fuente. O si no tienes ninguna fuente, acércate a los activistas que estén tratando este tema o a los líderes comunitarios que estén tratando este tema. Muévete hacia a sus redes más cercanas, pídeles que te pongan en contacto con gente en sus redes más cercanas en este tema, por supuesto. Mantente conectada a esa gente y mantente on the ground, mantente ahí, mantente hablando del tema, mantente, yo sé que es difícil y que tenemos muchas más cosas que hacer, pero envía un mensajito de vez en cuando, como, hola, mira, solos, para saber si ha pasado algo nuevo en esta historia en la que hemos trabajado juntos. De nuevo, no puedo decir las veces suficientes lo importante que es no pensar solo en la gente que tiene poder, sino pensar en los baristas, en los que sirven café, en los viejitos que se sientan a jugar dominó o ajedrez en el parque y pueden saber un montón de las cosas que están pasando. Piensa quiénes son las personas con las que necesitas tener, una vez que ya tengas todos estos actores mapeados, quiénes son las personas que necesitas, con las que necesitas construir una relación fuerte para que realmente eso influya en tu trabajo, y quiénes son las voces que no están siendo escuchadas y por qué. Entonces podemos volver a lo mismo de por qué no están leyendo, por qué no pueden, porque no tienen lentes, porque no tienen un smartphone y no pueden acceder porque todo lo que se está haciendo sobre ellos es online, ¿no? Pues eso ya es trabajo del periodista. ¿Cómo empezamos a... wow, me siento horrible porque se me olvidó una palabra en español. Pero, ¿cómo empezamos a involucrarnos en nuestras comunidades? Pues escuchando y aprendiendo de nuestras comunidades, que es algo que deberíamos estar teniendo que hacer, sea cual sea el enfoque que le estemos dando a nuestro trabajo. Entonces, llegamos a lo que es social media, que es una parte muy importante de los que hacemos periodismo de audiencias, pero no es la única, porque si no manejamos todo lo que estamos trayendo, todo lo que les vengo diciendo, de nada nos va a servir saber hacer un diseño bonito, saber cómo usar Canva o grabar un bonito TikTok, porque en el fondo, ¿qué vas a hacer con eso, no? Entonces, para tener éxito, pues bueno, tienes que esforzarte tanto en pensar cómo distribuyes tu trabajo, como en la creación del contenido. ¿Cómo influyes tu trabajo? Puede ser desde, cómo distribuyes tu trabajo, puede ser desde un post en Facebook, si tu comunidad está ahí, o solamente escribir un newsletter, porque sabes que ese newsletter le va a llegar a tu audiencia. Lo importante es llegar a tu audiencia donde esté. ¿Qué pasa con social media? Las plataformas siempre van a cambiar. Yo no tengo tantos años de experiencia, y en mi experiencia y en lo que ha durado mi carrera, pues ya pasamos por Instagram, por TikTok, por MySpace, bueno, no estaba en MySpace cuando empezó mi carrera, pero también era una red que manejé. Tenemos Twitter, tenemos los espacios de Twitter, tenemos los Reels de Instagram, todas las redes van a estar en constante evolución todo el tiempo, y de nada sirve pensar que porque sabes manejarlas muy bien vas a tener trabajo asegurado por siempre, porque no va a ser así. Lo que sí puedes traducir de una plataforma a otra es tus habilidades de escucha y conversación, y lo que aprendiste a hacer en esas plataformas, que es lo mismo que vas a hacer sea cual sea, ¿no? Entender realmente qué es lo que quiere la gente, entender realmente qué es lo que la gente necesita y cómo lo vas a postear. Ahora, ¿cómo escoger voy a ahondar un poquito sobre cómo escoger la plataforma que necesitas más adelante, pero yo soy de la escuela y esto Flavia debe estar cansada de escuchármelo, de que no todos los medios deben estar en todas las plataformas. No sirve para todos. Y si tú trabajas en un medio chiquito que tiene 4 periodistas, no vas a ponerme a los 4 periodistas a gastar
todo el tiempo, si ninguno sabe editar video, a gastar todas las tardes tiempo haciendo TikToks, porque no es lo que, y además si está dirigido a un público un poquito mayor, no, tienes que entender lo que quiere tu audiencia y los recursos que tiene tu medio. Me encantaría decir que todos los medios tienen una cantidad de fondos ilimitados para atraer a expertos en cada red social, pero es falso, no todos podemos tener al Washington Post TikTok Guy, que ya además tiene 2 más, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender qué es lo que nos sirve y cómo nos puede servir y cómo podemos nosotros adaptarnos a ella y cómo puede nuestra audiencia entenderlo, más allá de decir, ay, todos los medios tienen TikTok, me voy a sumar a TikTok, o todos los medios tienen Twitter, me voy a sumar a Twitter, y en verdad tu audiencia está en WhatsApp. Y creo que aquí podemos hacer la partición del primer bloque. Así que si tienen preguntas, puedo atenderlas ahora o seguir. Bruno, ¿querés abrir el micrófono para tu pregunta? Sí, yo tenía una consulta, Mariel. No sé si te ha llegado a suceder, pero quería consultarlo por si te sucedió y ver cómo lograste solucionarlo. ¿Qué pasa cuando de repente querés hablar con una comunidad que tiene una visión del periodismo negativa, quizás porque sus experiencias con encontrarse con periodistas han sido buenas? Por ejemplo, pongo un caso que a mí me pasó ir a cubrir a un barrio donde el único contacto que tenía la gente de ese barrio con la prensa era cuando los canales iban porque había ocurrido un crimen, o cuando iba algún diario y hablaban con la gente, pero después el diario publicaba las palabras de la gente como burlándose por cómo hablaban o cosas por el estilo, y la visión es negativa y vos les decís que sos periodista y no te quieren hablar. ¿Querés saber si te ha pasado eso con alguna comunidad a donde hayas querido ir a cubrir, y si lograste solucionar esa brecha de relacionamiento con esa gente y cómo lo pudiste hacer? Me pasó, sí, eso es súper importante y es como una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar como periodista de audiencias. Yo lo que te diría en esas situaciones es encontrarte a una persona, una entrada, un vecino, un activista, y fastidiarlo y decirle continuamente, mira, yo no quiero hacerlo así como lo han hecho, yo entiendo que esto estuvo mal, yo quiero trabajarlo desde una perspectiva distinta, solo necesito una oportunidad, y darle, y no pensar que va a ser un trabajo de un día del día a la mañana, de la noche a la mañana, porque no fue de la noche a la mañana que ellos perdieron la confianza en los medios, pero si lo logras hacer, te vas a ganar una fuente que solo tú vas a tener, ¿no? A mí me pasó no con una comunidad en sí, pero sí con una organización a la que yo quería entrevistar para un trabajo que estaba haciendo, y son muy difíciles de dar entrevistas, por eso mismo de que los medios usualmente las trataban mal, ¿no? Era una organización de mujeres y todo, y yo me fui a sus reuniones porque eran abiertas, y la primera reunión a la que fui yo llegué, y según yo iba a hacer mi entrevista esa noche, ¿no? Y llegué con mi celular y que, ay, mira, puedo grabarte, puedo hablar, y dije, no quiero hablar con periodistas, no queremos, y fue cuestión de seguir yendo a sus reuniones, de seguir escribiendo, y finalmente lo que me ayudó a hablar con esa organización fue que ya yo tenía rato cubriendo organizaciones similares, y pude mandarles ejemplos de mi trabajo para que ellos estuvieran claros de lo que yo quería hacer, y 2, alguien de una organización amiga se puso en contacto con ellos y les dijo, no, miren, ella está no está burlándose de nosotros, ¿no? Entonces es un tema de paciencia, un maratón en una carrera, pero definitivamente es posible dejando muy claro todo y dándole y acercándote las veces que puedas a la comunidad, incluso si no es tiempo de la reacción, si es tu tiempo ir a una organización, a una charla que tengan del tema, que te vean y que sepan que no estás ahí para llegar a irte y olvidarlos. Elmar, ¿tenías una pregunta? Sí, hola. A veces pasa que por la misma desconfianza
no te quieren dar la entrevista o condicionan la entrevista a que les mostres el resultado antes de publicar. ¿Te ha pasado? Afortunadamente no me ha pasado. Me ha pasado, sí, especialmente por que yo muchas veces hago las entrevistas en español y luego publico en inglés, que tengo que estar súper clara de que eso es lo que me querían decir. Que creo que una de las cosas que me dijo uno de mis profesores durante el máster fue la habilidad de poder parafrasear a alguien y que eso sea así, eso es lo que quieras decir, es una de las habilidades más importantes que puede tener un periodista de audiencias. Creo que va a depender de quién es la persona, porque no es lo mismo que un político quiera ver la entrevista antes que salga a que la señora del barrio que vende helado y que quiere entender un poquito mejor de lo que estás haciendo la quiera ver. Creo que va a depender de las políticas que tenga tu medio. Yo no diría que el 100% de las veces es malo, pero sí intentaría evitarlo la mayor cantidad de veces posible. ¿Pollo? Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno. Bueno. Perdón. Perdón. ¿Qué herramientas, qué herramientas tienes como para lidiar con las expectativas de determinadas audiencias? Me explico, ¿no? Por ejemplo, de que, bueno, hablas esto de que guardar los contactos, de mandar, por ejemplo, mandar una que otra vez un mensaje como que para mantener ahí, para mantener la comunicación con las fuentes, con las audiencias. Pero bueno, hay momentos en los que posiblemente te lleguen temas, o sea, de estas personas, y tú intentando, pues, no caer en obviamente, como que el interés por atender todos los temas es genuino, ¿no? Y no quisiera que tu contacto con las audiencias se vea como hipocresía, vaya. Pero, por ejemplo, hay ocasiones en las que pues no te da el tiempo, ¿no? O sea, que son redacciones, claro, que son equipos de trabajo muy chiquitos, y que, por ejemplo, digas, surgió tema así de la nada y tú tienes un montón de trabajo o tienes una situación familiar, estás pasando por un momento emocional pues muy personal y nadie más de la redacción puede. Y luego una alternativa que yo he intentado es así de, bueno, le digo a un colega de otro medio, le digo, oye, ahí está este tema con esta persona, ¿crees que puedas atenderlo? Pero luego la persona no quiere ir con otro periodista, con otro medio, porque ya hay una estigmatización, ¿no?, sobre ese medio. ¿Tú cómo lidias con eso, las expectativas? Porque me ha pasado que en ciertos momentos no he podido pues atender ciertos temas, o ya los atiendo muy tarde, ¿no? O sea, porque claro, pues a mí me encantaría no estar en todo, pero no tengo esa capacidad de estar en todos lados, en todo momento. Entonces, ¿cómo haces con eso, no? Siendo lo más honesto que puedas posible. Las relaciones son relaciones de dos lados, y así como ellos a veces no pueden, tú a veces no puedes. ¿Qué pasa? Que nosotros, porque estamos en el mundo de los medios, creemos que todo el mundo entiende cómo funcionan los medios, y eso es falso. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque estamos hiperinformados en esto, pensando que todo el mundo va a entender lo que implica dar una entrevista, todo el mundo va a entender lo que implica escribir una nota, ¿no? Entonces, creo que es una buena práctica explicar que tú eres el encargado de ese medio, de ese tema, pero que también cubres otras cosas, que no siempre vas a poder, que si no necesariamente decir que no siempre vas a poder de entrada, pero si te llegas a vivir una situación así, decirle, me encantaría, pero me está pasando esto ahora, quizás podría servirte, si es un tema que igual te interesa, replanteárselo de alguna forma y decir como, mira, no puedo ahora, pero a lo mejor podríamos hacer, pongamos que es una masacre. ¿Cómo está la comunidad 15 días después de la masacre? Y si necesitas que esto salga ahora, mi forma de ayudarte es buscando a un colega de otro medio. Si no te sirve, es lo más que puedo hacer. Porque el periodismo es muy bonito, pero tampoco es para volvernos mártires. También tenemos derecho a trabajar y descansar y atender emergencias familiares, así nuestras fuentes no lo quieran entender. Entonces, creo que es dejar todo bien claro y bien transparente desde el inicio lo que podría ayudarte. Bueno, si querés, Mariel, pasamos al otro bloque, y si van teniendo preguntas, chicos, en el chat vamos numerándonos.
Lo que dijo Mariana en el chat me pareció súper bueno también de mostrar su trabajo anterior y decir que no se compromete a no falsificar la información. Claro, eso te va a servir más en ciertas comunidades que en otras, pero en el fondo es real. Déjenme volver a ver cómo comparto aquí. Ok. ¿Lo ven correctamente otra vez? Sí. Ok. Las métricas pueden ser la más útil de las herramientas para entender tu audiencia, pero tienes que definir qué son tus métricas, qué es lo que vas a medir, cómo vas a medirlo, por cuánto tiempo y para qué lo vas a medir. Un concepto súper básico es no puedes mejorar lo que no puedas medir. Entonces, no puedes entender qué estás haciendo mal o qué puedes hacer mejor si no tienes idea o no tienes un punto de partida. Entonces, algunas métricas súper básicas que me imagino que todos habrán visto al menos de pasada. Bueno, páginas vistas, sesión, el tiempo que un usuario está activo en su sitio de aplicación, vista única, la primera vista que hace un usuario en una página determinada, visitante, el explorador, un explorador que visita un sitio web, tasa de rebote, cuando la gente entra y sale, y tasa de apertura, la proporción de correos electrónicos de todos los enviados que son abiertos por nuestro destinatario. Las más básicas, yo por supuesto pienso en otras, y cuando estás pensando en engagement piensas en otras, pero es importante también manejar estos conceptos. Para saber si una de nuestras métricas está teniendo éxito o fracaso, solo lo puedes comparar con métricas del mismo medio, porque yo no puedo comparar mi historia publicada, no sé, Latino Rebels, que publiqué hace unos meses, con la misma historia publicada en el New York Times, porque por supuesto uno tiene muchísimo más alcance que el otro y uno tiene lectores más comprometidos que el otro, ¿no? Pero hay métricas que dependen de lo que decida. Hay muchas métricas, casi todas las métricas, me lo preguntan, que dependen de lo que decida el medio. Algunos conceptos que sí me parecen base y generales son, digamos, los lectores fieles, que es lo que el Google News Insights Studio News Consumer Insights define como la gente que visita más de 3 veces y menos de 15 veces tu sitio durante un mes, o la gente que ya se convierte como en amantes de tu medio, que se pondría en una gorra de tu medio, que son las que visitan la charla, tu sitio más de 15 veces en un mes. ¿Por qué me parecen que este tipo de métricas, aunque generales, son muy importantes? Bueno, porque te permite atacar a esta gente de distintas maneras, y con atacar me refiero a crear campañas personalizadas, targeteadas para ellos, a pensar cómo puedes incrementar tu número de suscriptores ofreciéndole algo a esta gente que es amante de tu marca, que puede ser desde material POP, como la gorra, como un termo, como un vaso, a acceso exclusivo, a charlas con tus periodistas, a detrás de escenas, con cómo se hacen los medios, ¿no? Algo muy importante que tienen que entender si revisan métricas es que siempre va a haber como, y esto se ve en estadística, en la universidad, que era como mi materia menos favorita, pero resulta que me pareció muy útil, que siempre va a haber un outliner que es como, o no siempre, pero es muy probable que haya un outliner que es una nota que no se comportó de la misma manera. Tienes que estar muy atento a que si una nota se volvió viral, no la metas en las métricas juntas, porque te va a dar resultados engañosos. Y si se volvió viral, entender por qué se volvió viral y cómo podemos replicarlo, especialmente si se volvió viral en la comunidad que te interesa, ¿no? Y si te interesa replicarlo. No sé si ustedes conocen Google Analytics, me imagino que sí lo conocen, no sé si lo saben usar también, pero yo creo que es una herramienta base para todos los periodistas que queramos meternos en esto. Es súper útil, hay muchos reportes que te puede sacar la misma marca, y hay si están como comenzando, si en un medio pequeño, hay un editor de audiencias que lo tradujo Sebastián Avellanet de Sembra Media, que le puedes incluir al Google Analytics de tu medio y te tira un reporte
sobre tus audiencias, les voy a enviar ese enlace también, y te permite ver eso, como que quiénes son tus lectores más fieles, quiénes son los que más cliquean, y te lo botas fácilmente, en verdad, no tienes que pensar demasiado. Estas métricas que les estoy mostrando aquí, sí, ok, son importantes, pero, por ejemplo, para mí no es tan importante, o para los medios en los que trabajo, yo ahora creo que los medios con los que más estoy trabajando en esto, o más fijo, son un medio de soluciones que está acá en Nueva York, que se llama Reasons to be Cheerful, y la tercera en Chile. Yo vivo en Chile antes de mudarme para acá. Con Reasons to be Cheerful, donde estoy haciendo más trabajo, más pensando en métricas, en cómo solucionarlo, me parece mucho más importante, y nos parece mucho más importante, cuánto tiempo pasa la gente en la página, o cuánto comparten nuestras historias, que cuánta gente hace clic. Que tenemos una audiencia que nos pone, digamos, como un medio mediano, pero no es precisamente lo que pensamos. Tenemos la suerte que somos una non-profit, y no estamos pensando todo el tiempo en seguir y crecer y crecer y crecer, sino más bien en crear una relación con los lectores que ya tenemos y en cómo mejorarla. Por eso todo el tiempo estamos como medio intentando hacerles preguntas, o simplemente que se sientan un poco más cercanos a nosotros. Ahora, ¿qué son estos? ¿Cómo le llamo yo a estos? A métricas editoriales. ¿Qué son? Que son las métricas hechas o perfeccionadas para las necesidades de cada medio, y que nos ayudan a informarnos y a desarrollar planes de corto y largo plazo, que se mantienen en movimiento y cambio constante, y están respaldadas por todo el equipo. Están hechas o perfeccionadas para las necesidades de cada medio, de nuevo, porque a nosotros nos interesa más que nos visite, la gente que nos visita pase más tiempo, a el simple hecho de que nos visite más gente. Esto también va cambiando de acuerdo al tema que estemos manejando, o, por ejemplo, si tenemos una historia en la que tenemos un call to action, o llamamos a accionar a nuestros lectores, pues pensamos que quizás si 15 personas nos responden, es mejor a que 15 personas nos retuiteen, ¿no? También hay que pensar en el nivel de esfuerzo que requiere para cada uno de nuestros lectores lo que le estemos pidiendo. ¿Cómo sabemos eso? Pues revisando nuestras métricas y generando métricas propias para nosotros. ¿Ayudan a informarnos y desarrollar los planes de corto y largo plazo? Pues bueno, esto está clarísimo. Cuando tenemos un montón de gente que abre nuestro newsletter, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Crear nuevos newsletters, o mejorar el que tenemos exitosamente, o publicitar de una manera distinta para crecerlo? O, ¿sabes? Es como, ¿qué está funcionando y cómo puedo replicarlo? Y eso solo lo puedes ver revisando tus métricas. Se mantienen en movimiento y cambio constante, porque todo producto digital está sujeto al cambio todo el tiempo. Todo lo que publicamos, todo lo que hacemos es perfectible, lo que no quiere decir que vamos a esperar a que todo esté bello y precioso y espectacular antes de publicar, porque muchas veces no lo vamos a lograr, pero sí implica saber que vamos a siempre estar intentando cambiar las cosas, ¿no? O mejorar las cosas, y están respaldadas por todo el equipo. Si bien no todo el equipo tiene que estar pensando en esto todo el tiempo, pues si el equipo gráfico sabe que la meta del medio es crear más gente, es hacer que más gente se suscriba a cierta cosa, pues van a pensar en cómo hacerlo más atractivamente a nivel gráfico. Si el equipo editorial sabe que la parte de audiencias necesita conseguir más suscriptores, pues va a hacer trabajos que generen más engagement en la gente. Entonces, creo que es importante tener bien claro, cuando se está trabajando en equipo, hacia dónde se quiere ir y hacia dónde se quiere llegar. Hablo mucho, muy rápido. Y si pensamos en impacto, pues por supuesto, tenemos unas métricas distintas, que son las métricas de impacto. A mí me gusta clasificarlas en cuatro tipos de impacto: impacto en individuos, en comunidades, en instituciones y en el discurso público. Creo que en individuos y en el discurso público son las menos difíciles de lograr, especialmente cuando tienes una buena estrategia de social media, pero estas categorías nos sirven para pensar qué es impacto de acuerdo a cada una de las circunstancias de cada una de las historias en las que estamos trabajando. Cada organización tiene un contexto, tiene una misión diferente,
Y no sería engañarnos pensar que todo va a pasar exactamente igual todo el tiempo, ¿no? Tenemos que tener expectativas realistas, sí, y crear una imagen de quién se va a beneficiar al leer nuestros trabajos. No todas las iniciativas van a llegar a 1 millón de seguidores, y eso está bien. No todo necesita llegar a 1 millón de seguidores. Entonces, cuando pensamos en impacto en individuos, pues bueno, la persona que te dio su historia o que te confió su historia recibió algo de ayuda después de que la publicaste, o la comunidad recibió algo mejor o se solucionó uno de sus problemas. Una institución cambió una ley o una institución creó una ley que no existía después de que publicaste sobre el vacío, ¿no? En el discurso público, ¿está la gente hablando en Twitter de eso después de que publicaste una nota? Hubo gente que compartió tu nota diciendo como, ay, qué buena nota, me parece que tal, pero creo que tal cosa. Eso es impacto también en el discurso público. Lo que pasa es que, de nuevo, cuando estamos tan dentro de la burbuja de la información, pues nos cuesta un poquito más entenderlo. Entonces, para mí, algo que me funciona cuando estoy pensando en esto es quiénes son mis lectores ideales, como establecer una figura de lectores ideales, que la persona que me encantaría que mi investigación le llegara, y pensar mi investigación o mi reportaje o mi estrategia de social media hacia esa persona ideal fantasma. Esto ayuda a elegir los canales adecuados, ayuda a manejar las expectativas sobre el impacto que puede tener la investigación, ayuda a entender mejor a tu audiencia y en qué parte se ubica y cómo debes compartir esto, ¿no? Entonces, aquí voy a hablar como de algunos medios que me parece que están haciendo su trabajo muy bien. Este es Documented, que es una reacción de acá de Nueva York. Ellos tienen esta guía de recursos para inmigrantes y más allá de eso, tienen un canal de WhatsApp. Sé que hay muchos medios que tienen un canal de WhatsApp ya y no es descubrir el agua tibia, pero sí es una muestra de gente que está preocupándose en entender por qué las cosas están pasando. Yo no trabajo con esta redacción, pero sí bastante cerca, y he leído muchos mensajes que le ha enviado la gente diciendo cosas como, gracias a ti me salvé $500 del tax return, o gracias a lo que ustedes me estaban diciendo, logré cambiar la ley, o sea, no cambiar la ley, porque una persona no puede cambiar la ley, pero como que mi landlord entendiera que estaba aumentándome más del precio y redujera mi precio de renta, ¿no? Y cuando tú haces eso con la gente, cuando le preguntas, como si se fijan acá, vives en un apartamento renta estabilizada y has tenido problemas para pagar el alquiler, la gente se va a sentir un poquito más cómoda en responderte, y eso te va a permitir pues crear nuevas historias, porque no estás simplemente pidiéndoles información de la nada, también les estás dando un servicio del que pueden beneficiarse. Esta es una investigación que me parece una de las mejores que se han hecho en un rato, no sobre engagement, pero pensando en engagement. Está en inglés y en español, y la publicó un medio local de Chicago. Es de la periodista, olvidé el nombre de la periodista, Mariu Zambrano, creo. La conocí hace poco acá. Durante años, los gobernantes de Chicago convirtieron el suministro de agua de la ciudad en una fuente de ingresos. Ahora, decenas de miles de habitantes no pueden hacer frente a los crecientes costos. Conversamos mucho sobre cómo se hizo esta investigación. Ella se enteró de que había gente que tenía deudas de hasta $25,000 en agua corriente, lo que es absurdo. No hay forma de que una deuda de agua te llegue a $25,000. Entonces, pasa que había una serie de leyes que te implicaban que si no pagabas antes de cierta fecha, pues te iban subiendo intereses y te iban subiendo fees, y una vez que las fees iban creciendo, pues se iban volviendo inmanejables hasta que llegabas a tener deudas de las que no ibas a poder salir. Ella, una de las cosas que hizo con esta investigación, además de asistir a muchas reuniones de comunidad y de ir con también vi una charla en la que participó donde habló con el fotógrafo, y el fotógrafo dijo, esta es la historia, una de las historias en las que más tiempo he trabajado y en las que he tenido menos fotos, porque al principio la gente no quería dejarse tomar fotos, porque no es fácil salir en primera plana de un periódico diciendo que tienes una deuda de $25,000 y que no sabes cómo vas a hacer para salir de ella, ¿no?
hizo unas, además de que fue a muchos foros online y tal, porque esto fue durante la pandemia, hizo unas forms, unas encuestas para mandarlas a la gente y preguntarles como, no solo si debían, sino si sabían cómo funcionaba el sistema. Y no fue una cosa tan grande que fuera imposible de manejar, pero sí fue lo suficiente para decir 60% de los entrevistados y que eso fuera un número lo suficientemente representativo. Una vez que se publicó la investigación y que tuvo muchísimo impacto al nivel de que algunas deudas fueron perdonadas y algunas leyes fueron cambiadas, hizo unos pequeños, no los conseguí, pero los llegué a tener como unas cartitas postales que mandó a la gente que le respondió las encuestas, mandando la investigación con un código QR en inglés y en español, y no solamente a la parte de la investigación, sino a la parte de guía de si tú te estás enfrentando a esta situación, esto es lo que tienes que hacer. Estas son las reglas que te protegen. Y bueno, esta investigación se ganó un montón de premios. Hay un detrás de cámaras que se los voy a pasar gracias a Flavia. Esto es algo súper sencillo que pueden hacer para tener en mente qué es lo que está pasando con tu audiencia. En Venezuela hay 1 millón de teléfonos pichados de escucha, hay un montón de páginas bloqueadas. La gente no puede acceder a Armando Info, que es el medio de investigación más importante en el país. ¿Qué hacen? Mandan la investigación completa por correo. Aquí esto me parece un ejemplo muy interesante de pensar la relación costo-beneficio, porque no estás manejando o no estás, por ejemplo, si tu medio vive de publicidad, no estás teniendo los clics a tu página web para tener la cantidad más grande de lectores posibles, pero sí le estás ofreciendo a la gente información cuando lo necesita. Ellos entregan el reportaje completo en un newsletter larguísimo, que ayuda a formar vínculos más fuertes con la audiencia. Así, ya. De nuevo, eso, pensar qué va a ser más útil para ti a largo plazo, si tener más lectores ahora o que más gente se entere de tu investigación y qué es lo que estás buscando. El Bus TV también es de Venezuela. Lo mismo, medios censurados, gente que se monta en un autobús y habla de lo que está pasando y lo que está haciendo. O gente que hace un cartel. ¿Se las tildó a todos Marielo o a mí sola? Okay. Sí, se nos perdió. A mí se me tildó. Bueno, ahí le escribo. Vean que como les dije ahí en el chat, Mariel va a dar dos bloques y después preguntas, así que si quieren vayan anotándose ahí preguntas, dudas, reflexiones, qué herramientas les sirven, etc. Bueno, ahí le escribí, quizás tenga que salir y volver a entrar. Me subió el calor. Ajá. Volvimos después de nuestro break. Ya, Mariel, puedes volver a compartir pantalla desde el Bus TV. Terrible, terrible, si me lo preguntan. Okay. Ajá. El Bus TV, no sé si habían escuchado antes hablar del Bus TV, es un buen ejemplo de llegar a la gente de la forma más sencilla posible, montándote en el autobús y leyéndole las noticias, porque no tienen smartphone, porque no pueden pagar internet, otra cosa que ellos hacen mucho es agarrar un papelógrafo y pegarlo en las paredes de las comunidades a las que quieren llegarle. Entonces, es pensar un poquito fuera de la caja y pensar en qué cosas puedes hacer para llegar realmente a tu audiencia y que no todo sea un post de redes sociales.
Esto lo puse pecando un poco de autorreferente, que es de Paula Cocina, parte de la tercera. Lo puse no solo porque trabajo ahí, sino porque quise mostrar que no todo tiene que ser tan triste, tan duro y tan pesado, ¿no? Esto es un club de cocina que tiene sus propios suscriptores, que al mismo tiempo le entregan dinero a la marca, que todos los jueves se reúnen a cocinar una receta en vivo, los martes se les manda la lista de ingredientes, los jueves cocinan en vivo, los sábados reciben la grabación. Se hacen eventos cuando la pandemia lo permite, de vez en cuando se hacen eventos en persona, reales, experiencia con chef, se invita a la gente al estudio o cosas así, y me parece un súper ejemplo de cómo puedes usar cosas un poquito más ligeras, pero igual pensando en involucrarte bastante con tu audiencia para mejorar lo que estás haciendo y conseguir más income a tu marca. Esto también es de un medio de acá, de Nueva York, un medio hiperlocal que se llama The City. Obviamente los medios hiperlocales tienen algo de ventaja cuando estamos hablando de esto. No ventaja en el sentido de que van a llegarle a más gente y mucha gente, poniéndolo en el tema Nueva York, mucha gente va a preferir hablar la New York Times que The City, pero esto me pareció un ejercicio muy bonito que además involucró muchísimas manos. Yo trabajé aquí como reportera brevemente porque era estudiante de la Universidad de la ciudad. Trabajamos, creo que estudiantes de posgrado de periodismo de 2 universidades más 2 redacciones, porque lo que se hizo aquí fue que se hizo un formulario donde la gente decía si su mamá, tío, primo, abuela, lo que sea, había muerto por COVID. Esto fue en una de las partes de inicio de la pandemia y de las partes más fuertes antes de tener vacunas o lo que sea. Cuál era su nombre, qué edad tenía, en qué hospital murió, en qué distrito, y si nos querían contar un poquito acerca de eso. Esto fue tan al inicio de la pandemia que todavía ni siquiera teníamos claro que todas las muertes eran por COVID, ¿no? Entonces tampoco queríamos que se empezaran a meter un montón de muertes y había que hacer un trabajo de fact-chequeo de si en verdad se estaba muriendo por COVID y buscar obituarios y cosas así. Y por eso éramos tantos en este equipo. Una vez que esto estaba, uno de los reporteros agarraba una base de datos gigante donde había, creo que esto llegó a tener 3 o 4 mil nombres registrados, y llamaba a la gente que dejó su contacto y le decía, mira, ¿quieres contarme un poquito más sobre lo que pasó con tu papá? ¿O quieres contarme más sobre tu papá? ¿Quién era? ¿Qué le gustaba hacer? Fueron llamadas, no han sido las llamadas más agradables que he hecho en mi vida, debo admitir. Y esto luego se convirtió en este memorial online. ¿Por qué puse este ejemplo? Bueno, porque funciona como colaboración, funciona como adaptarse a los nuevos tiempos, funcionó para que mucha gente conociera The City, y también porque esto se fue del mundo digital y luego, gracias a una alianza con una coalición de artistas, hubo una especie de mural de luces en un puente que además sirvió para que muchísima más gente conociera lo que era The City, que no le habría llegado de otra manera. Entonces, esto me pareció también un ejemplo importante de anotar acá. Entonces, ok, muy bonito todo esto de tener una cultura de escucha, muy bonito todo esto de pelear con los editores para que entiendan que no todas las notas pueden salir de la noche a la mañana, para que te dejen ir a los que quieran, pero ¿cuáles son los beneficios tangibles que podemos hacer de esto? Bueno, más gente va a leer tus historias y más gente correcta va a leer tus historias, porque no es lo mismo que tu nota llegue a un montón de gente a la que no le interesa a que llegue a la gente a la que realmente le interesa, ¿no? Eso ya por ahí es como el beneficio más claro y más obvio. Los lectores que se involucran más suelen donar más y suscribirse más, es decir, hay también beneficios tangibles para ti y para tu redacción, y mientras más contenido consumen tus suscriptores, más probable es que mantengan su suscripción. ¿Y cuál es una forma fácil de organizar, de asegurarte de que tus lectores consuman más de tu contenido? Pues que su contenido les hable a ellos, y su contenido les habla a ellos si es un contenido que es relevante y que trabajaste pensando en que iba a ser relevante para ellos. Y la forma un poquito más egoísta de verlo es que cada vez hay más trabajo para ti. Y no digo esto en el sentido de que cada vez vas a tener que hacer más cosas dentro de la redacción, que sí,
pero sí que cada vez hay más y más ofertas de trabajo para engagement journalism. Se están también abriendo cargos de esto en la TAM, y si sabes manejar estas ofertas, estas herramientas, y puedes hablar de esto y puedes pensar y repensar cómo hacer nuevas historias, vas a conseguirlo. Por ejemplo, la investigación que hablé de Chicago fue hecha por un grant con el Pulitzer Center. No era periodista de planta, pero les presentó esta idea y ellos estuvieron de acuerdo. El Pulitzer Center siempre está dando grants. Solo tienes que pensar bien la idea y cómo va a pasar. Les digo que es posible. Yo vivo de hacer esto y pensar en esto y hablar de esto. Es un paso a paso. Esto lo hago un poquito parafraseado, por ponerlo de alguna forma, de una metodología que es el Product Thinking, y funciona para pensar realmente, y me gusta hacerlo cuando estoy pensando en investigaciones largas, funciona para pensar realmente cuál es la mejor manera de hacerlo. Lo primero es escuchar los problemas de tu comunidad. Base. Ya eso tengo 1 hora y 15 minutos hablando de eso y ya no necesitan que se los diga una vez más. Lo que sí les puede servir, háblalo con tu grupo y ponlos en contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Si estoy reportando sobre una comunidad afroamericana acá que se está enfrentando a ciertos problemas de violencia de armas, no puedo pasar por alto el problema nacional que existe de violencia de los policías, o la cantidad de asesinatos de policías a personas negras. Y puede que yo esté pasando algo por alto que uno de mis reporteros colegas no pasaría por alto. Entonces, para eso funciona como el discutirlo, pensarlo y ver cómo queremos hacer las cosas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de esa comunidad? Una vez que lo tengas bien claro y como bien mapeado, ¿cuáles son los desafíos de esa comunidad? ¿Por qué no se están, y no solo el desafío del problema que te están contando, también el desafío de por qué no se están informando? ¿Por qué no saben que también hay un programa para la escuela, para después de la escuela, para dejar a los niños y que no estén en la calle? ¿Por qué no les está llegando esta información? Preguntas que te tienes que hacer. Y además de, por supuesto, cuáles son los tuyos como reporteros en este hipotético escenario, pues que bueno, que me estaría adentrando a una comunidad violenta, una comunidad posiblemente, no quiero ofender a mi comunidad imaginaria, una comunidad posiblemente violenta, a una comunidad que quizás no quiero hablar con periodistas, una comunidad que quizás no tenga cómo leer tu historia si solo la publicas online, una comunidad que no está interesada. O sea, hay una infinidad de problemas a los que te puedes enfrentar y que puedes atacar de una mejor manera si los empiezas a pensar desde el primer paso. Haz un mapeo de los actores importantes involucrados, pero todos, desde la mujer cuyo hijo murió en una balacera y está intentando probar que no, él no estaba haciendo nada, hasta el hermano del niño, hasta el barrendero, hasta todo. Piensa todo quién te puede servir y quién puede hablarte al respecto. Y una vez ahí puedes hacer un cortaje y dejar solamente algunos, no tienes necesariamente que hablar con todos, pero sí tener todos en la idea de los que puedes hablar. Piensa mucho en quiénes son los que usualmente están fuera de la cobertura y que podrían igual servir y darte algo importante. Define el problema que quieres cubrir y tenlo bien claro, pero está claro también que siempre puedes virar tu investigación y pensar en que va a ser otra cosa a medida que vas descubriendo información o a medida que vas hablando con la gente. Pero el paso 3 es el paso definitorio. Créate un documento, escribe cuáles son los problemas y cómo puedes achicarlos hasta tener exactamente qué es lo que quieres. Aquí te sirve saber lo que has aprendido de tu comunidad y de sus problemas, soluciones y todo, para hacer una idea mucho más chiquita, porque a todos nos encantaría cubrir la historia del siglo, pero no siempre es posible. Entonces, ¿cómo vas a ganarle ese problema? ¿Cómo vas a ganarle a que no tengan WhatsApp y tu medio comparte las cosas por WhatsApp?
¿cómo vas a pensar que si no tienen correo electrónico vas a presentarlo en un newsletter? No pienses solo en pitches de historias, porque sí, es divertidísimo y puede funcionar para pensar y manejar las ideas, pero también piensa cómo vas a reportear y cómo vas a presentar esos pitches de historias. Quizás una infografía, la mejor forma. Piensa, déjate llevar y luego echas para atrás, ¿no? Piensa que un mini sitio web, piensa que vas a pegar flyers con código QR, piensa que vas a poner un número de teléfono al que la gente le pueda escribir. Up to you y tu idea. Haz un prototipo y pruébalo hasta que no sirva. Pruébalo hasta que no sirva porque, de nuevo, todo lo digital es siempre perfectible y no sabemos si algo va a funcionar o no hasta que, tristemente, lo probamos y funciona o no. Puede involucrar crear algo físico o puede involucrar agarrar un papel y lápiz y dibujar lo que quieres y cómo te imaginas en newsletter y luego pasarlo a la vida real y luego probarlo y lo que sea. No tienes que ser un experto en diseño ni lo que sea, solo con poder comunicar tus ideas de una forma clara, concisa y fácil, funciona. Y por eso es importante que tengas toda la información porque no puedes comunicar tus ideas si no las sabes muy bien. Publica y vuelve al paso 1, porque de nuevo, es un trabajo cíclico y siempre vamos a estar alimentándonos de lo que nos siguen diciendo y del feedback que den sobre estas ideas que prototipamos en el paso pasado y publicamos y todo, que pueden ser desde los comentarios hasta gente que te llame, gente que te escriba, tengan su propia carpeta de impacto donde vayan midiendo lo que la gente les va diciendo de cierto trabajo. Consideraciones finales. Todas las personas afectadas por el problema son parte de tu público y tienen una historia que merece y necesita ser contada. No podemos ir con una mente de solo quiero hablar con esta persona y cerrarnos a lo que luego puede darnos una muchísimo mejor historia. A veces toma más tiempo del que quisieras, a veces no vas a llegar a ningún lado, pero eso puede pasar en cualquier tipo de investigación, y si por el camino al menos creaste fuentes, pues ya le ganaste a alguien que no lo hizo, ¿no? A veces te va a tocar irte con las manos vacías, a veces en una sola charla vas a encontrar todo lo que quisiste, organizando un solo evento vas a encontrar todo lo que quisiste. Cada comunidad es distinta, cada necesidad es distinta y cada caso es distinto. Las mejores preguntas vienen después de escuchar. No vayas pensando que solo vas a hacer tu lista de preguntas, de 10 preguntas y luego irte con esta batería respondida. Escucha lo que la gente te quiere decir, siéntate con ellos, aprende lo que está pasando a tu alrededor y luego puedes pensar incluso en preguntar como, ¿hay algo que me quisieras decir? ¿O crees que hay algo que falte? ¿O crees que los periodistas estamos obviando algo de lo que está sucediendo aquí? Y posiblemente encontrar tu historia ahí. No puedes mejorar lo que no puedes medir. Lleva un archivo de Google Sheets, de Excel, de lo que quieras, y ve anotando lo que crees que puede funcionarte. No puedes mejorar lo que no puedes medir, y no puedes saber si algo no está funcionando si no lo estás midiendo. Las voces externas, incluso las críticas, pueden mejorar tu trabajo. Con esto me refiero a que parte del trabajo del periodista de audiencia, especialmente si estás en un medio pequeño, puede incluir acercarte a ex suscriptores. ¿Por qué te desuscribiste? ¿Qué no te gustó de lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo? Incluso las críticas, porque si se desuscribió, pues por algo será, ¿no? Las relaciones más fuertes construyen redacciones más fuertes. Las relaciones más fuertes con tu audiencia te dan nuevos suscriptores, te dan nuevas exclusivas, te generan premios, te generan revenue. Y tienes que descansar porque nunca van a parar los comentarios en redes sociales, nunca van a parar. Yo tengo una causa, y Flavia lo sabe, de que la gente se tome sus vacaciones y que la gente cierre sus computadoras y se olvide del trabajo de vez en cuando, porque no somos máquinas, somos seres humanos y los comentarios jamás van a parar, pero el 90% de las oportunidades, el mail que es urgente, no es tan urgente en verdad. Entonces, descansa. Y gracias por escucharme hablar durante 1 hora y media de esto. Este es mi correo, ya lo tienen, y esas son mis redes sociales, en todos lados es el mismo usuario. No contesto siempre tan rápido, pero siempre les voy a contestar.
Y nada, si tienen preguntas, este es el momento. Si querés, ahí está, eso, deja de compartir pantalla. Y Carlos tenía una pregunta. Sí, hola. Te quería preguntar, Mariel, estaba leyendo esta semana el reporte de noticias digitales de Reuters y es una duda que le quería preguntar a alguien justamente especializado en audiencias, que el reporte dice que No he leído el reporte, pero ok. No he tenido uno de tiempo. los hallazgos y que ha estado más en discusión dice que cada vez es más grande el grupo de personas que, y pues deliberadamente y con intención intentan evadir las noticias porque les afecta en su salud mental o porque simplemente no las entienden, o el punto es que hay personas que con intención le huyen a los periodistas y a las noticias, ¿verdad? Desde el lado de las audiencias, no tanto como fuentes, sino como consumidores de información. Entonces, tú como alguien especializada en audiencias, ¿cómo crees que es o cuál crees que es la mejor manera de conciliar eso para poder llegarle a una audiencia más amplia? Yo sé que es una pregunta súper complicada, pero me Sí, gustaría escucharte pero tu especialización. yo creo que presentar la información de la forma más digerible posible, presentar la información de la forma más fácil para ellos, que no les implique hacer más allá de un clic o quedarse demasiado tiempo viendo un video. Creo que la mejor forma que podemos hacer es también demostrar que deben confiar en nosotros por el trabajo que venimos haciendo, que no es un trabajo de la noche a la mañana. Presentarnos siempre información tan dura, puedes hacer otro tipo de cosas como lo de que estamos hablando del Club Paula Cocina o cosas así. Y creo que también a veces nos toca entender que no hay mucho más que podamos hacer. Podemos intentar llegarles a donde ellos están, que es lo más importante para intentar como resolver esta brecha, pero a veces va a pasar que las métricas de tu medio van a bajar y eso también está bien y solo nos queda como redefinirnos y repensar la situación y repensar lo que estamos haciendo. Entonces, como para resumir, yo lo que diría es llevarles la información a donde estén de la forma que sea más fácil para ellos y entender que no podemos cambiar una tendencia mundial siendo nosotros solo una persona de un medio en un país relativamente pequeño. A veces hay cosas que se salen de nuestras manos y esa es una de ellas. Mariana Recamier tenía otra pregunta. No sé si mi acercamiento es el correcto, si me estoy equivocando en la forma en que hago la pregunta, pero quería preguntarte sobre cómo se podría generar una comunidad de gente que no está directamente involucrada en el tema, ¿no? Gente que debería de importarle un tema en específico, pero no está involucrada o no es afectada, pero podría tener algún tipo de agencia para que eso cambie. Mostrándoles por qué les importa, porque podrían jugar un papel importante. Diciendo, esto te afecta de esta manera. No siempre va a funcionar, es cierto, pero creo que la forma más fácil de lograrlo es eso, es como, mira, yo sé que tú crees que esto no te afecta, pero en verdad sí te afecta. Y te afecta porque ta. Y los afectados o las consecuencias de esto son tal y tal y tal y tal cosa. Y decirlo una y otra vez y intentar acercarte a una persona que tenga poder dentro de esa comunidad y decirles, mira, yo estoy haciendo esto por esto, puedes ayudarme, puedes darme entrada puedes compartir esta información, puedes reenviar este mensaje de WhatsApp. No hay mucho más que cambie que el contenido de lo que estés diciendo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o usar este espacio para presentarse, hacer networking? ¿Nadie tiene dudas? O venirse a Nueva York a hacer un máster en engagement. Yo quiero saber, el máster que estás haciendo no es el de CUNY, ¿no? Sí, lo sí. Hice ya. Tremendo, sí. Lo conozco por Seba Janet, pero me llama mucho la atención. Hazlo.
Seba me convenció a mí, así que ahora yo te voy a convencer a ti. No, porque no tengo promedio para aplicar a una Fulbright ni nada. Pero bueno. Pero CUNY no necesita Fulbright. Yo no apliqué a Fulbright. Todos los CUNY es la universidad de la ciudad y a todos los estudiantes que aplican a ella les da son calificados a ver cuánta beca se merecen, y yo no me vine sin Fulbright, yo me vine con beca del propio CUNY. Ok. Bueno, me voy a fijar. Gracias. Yo te voy a escribir porque a mí me interesa, pero el máster en periodismo bilingüe de CUNY también. Te puedo poner en contacto también, porque todos mis amigos son del máster de periodismo bilingüe, a pesar de que yo hice el de engagement, y te puedo obviamente contar mi experiencia y además poner en contacto con gente del programa bilingüe. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un máster? Que quiera hablar de periodismo de audiencias, que quiera saber qué métricas ver, O si quieren ir a ver su sábado, que también es válido. Nadie quiere presentarse, si no, les pido que pongan las cámaras, vamos a sacar una fotito final y terminar media hora antes para dejarles sus sábados libres. Sí, yo siempre soy más rápida, es que hablo muy rápido. Bueno, gracias amiga, gracias Mariel por la presentación. Voy a parar esta grabación, va a quedar ahí grabada para quienes no la pudieron ver, puedan volver a ver. Así que voy a parar la grabación y les pido a todos que vayan poniendo sus cámaras.